Bien, todo el equipo está preparado y presto para abordar nuestra cápsula cognitiva y orbitar por el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomon, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur, en Twitter como @AtomonTelesur y también pueden seguir mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. Hoy en Atomon, nuestra bitácora cognitiva de la jornada nos sumerge en un tema de perspectiva social que no solo incluye la tecnología, sino también los patrones de consumo y modelos económicos vinculados a la innovación, porque pondremos al paredón a la obsolescencia programada en tiempos de pandemia, tomando en cuenta que el confinamiento y protocolos de bioseguridad no solo han incidido en la fabricación de nuevos dispositivos, sino que también ha fomentado la reutilización como respuesta a estas maniobras mercantiles que van en contravía de lo sostenible y de la preservación del medio ambiente. Pero más allá del producto físico, este tipo de prácticas legadas por las industrias y más en concreto por el capitalismo global como la obsolescencia programada ha penetrado en vivencias, emociones e incluso sentimientos humanos, dado los niveles de consumo digital, pero el análisis se los llevaremos más adelante. De momento, conozcamos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Acá, las notas. ¿Puede el sudor humano generar energía suficiente para cargar un smartwatch? Al parecer, la respuesta a esta curiosa interrogante la tienen investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, quienes trabajan en una batería blanda y estirable que produce electricidad a partir de la sudoración humana. Aunque se trata de un prototipo, el mismo consta de electrodos impresos de plata en forma de láminas que generan corriente eléctrica en presencia del sudor. La batería, que se distingue por ser plana como una venda, mide 2 centímetros por 2 centímetros y está adherida a un tejido textil flexible absorbente del sudor, siendo estirable y capaz de acoplarse a dispositivos portátiles como relojes, pulseras o brazaletes. El equipo, liderado por la investigadora Poi-Si Lee, comprobó que una persona llevando la batería alrededor de la muñeca y pedaleando en una bicicleta estática durante 30 minutos es capaz de generar un voltaje de 4,2 voltios y una potencia de salida de 3,9 milivatios, lo cual basta para energizar a un sensor comercial de temperatura y enviar los datos de forma continua a un smartphone a través de Bluetooth. Las medidas y protocolos de bioseguridad derivados de la pandemia por COVID-19 no solo han incidido en la llamada nueva normalidad de niños, niñas, jóvenes y resto de la sociedad en sus distintas actividades y circunstancias, y un ejemplo de cómo lo que en un momento parecía ser un cambio en la manera de percibir la realidad, con clases virtuales y aislamiento social, se convirtió en una misión personal de conservación y aporte a la investigación científica en el campo de la ornitología. Es así como el adolescente colombiano Jacobo Rondón, con ayuda de su madre Joana Reyes Herrera, quien es ornitóloga, empezaron en marzo de 2020 a divisar, contar y registrar las aves que veían en el Carmen del Viboral, municipio de Colombia, localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia, llegando a ensamblar una fascinante guía fotográfica e ilustrada de las aves de la zona y que representan un importante aporte de la diversidad de la fauna aviar de su localidad. La guía de aves de Jacobo no solo ha sido donado a un centro cultural de su pueblo, sino que tras su elaboración estuvo envuelto en un trabajo de dedicación y uso de redes sociales para poder contar con recursos indispensables para adquirir una cámara fotográfica, marcadores de colores y otros materiales esenciales para concientizar a la población sobre la trascendencia de defender la biodiversidad del planeta.
Tanto el ingenio y la creatividad son piezas fundamentales en el engranaje del motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe y que en Atomoon seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomoon@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque enseguida les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomoon. Falling Frontier. Con la premisa de trasladar la ciencia ficción dura con bases científicas, así se nos presenta la esencia del videojuego Falling Frontier. Se trata de un juego de estrategia en tiempo real que adopta una serie de elementos alimentados por una fantasía espacial con tintes de simulación, donde enfrentarás a rivales de las antiguas guerras coloniales entre la Tierra, Titán, Venus y demás linajes que lograron dividir la humanidad. En Falling Frontier aprenderás a diseñar naves, saquear suministros rivales, desplegar minas y construir puestos de observación siderales. Incluso de manera temeraria, podrás emboscar a tus adversarios en los campos de asteroides y nebulosas. Así que prepárate para embarcarte en una aventura bélica espacial que combina un control intuitivo y mecánicas profundas de juego. Seguimos con más de la exploración de los universos cognitivos ganados a la socialización y empoderamiento del conocimiento al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomoon. Permítanme formularles las siguientes interrogantes. ¿Con qué frecuencia obtienen un nuevo smartphone? ¿Y qué tal una computadora o un televisor? Lo más probable es que hayan estado actualizando con más frecuencia en los últimos años debido al fenómeno de la obsolescencia programada. Este polémico fenómeno y paradigma de consumo significa que los gadgets tecnológicos no solo dejan de funcionar después de cierto tiempo, sino que también se consideran obsoletos cuando se produce una versión mejor o simplemente pasan de moda. El lado oscuro de este círculo vicioso es que no tenemos más remedio que reemplazar continuamente ciertos productos, generando inmensas cantidades de residuos que amenazan el medio ambiente. Dada la advertencia de un ritmo de vida hiperconectado, la obsolescencia programada no solo responde al deseo de la industria de vender más, sino también al del consumidor de poseer el último modelo de cualquier producto tecnológico. Pero para conocer más aspectos sobre esta polémica práctica del sistema de mercado, revisemos el material que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. La industrialización y la sociedad de consumo es un modelo que, pese a ser denunciado por su impacto en nuestro ecosistema, se ha convertido en una especie de parásito difícil de erradicar. A este sistema de mercado ávido por alimentar el círculo vicioso, comprar, usar y tirar, ignora la alerta encendida para la humanidad, y no solo por la pandemia del nuevo coronavirus y sus variantes, sino también por la emergencia climática. La Organización de Naciones Unidas destaca que al año generamos unos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, desperdicios que suelen acabar en grandes vertederos ubicados en países de Asia y África, categorizados en vías de desarrollo. La economía actual es herencia de las políticas económicas neoclásicas, que no se centran en la sostenibilidad ecológica ni en la igualdad social, sino en una espiral de consumo provocado por el discurso eufemístico de lo último en innovación, respaldado por un fuerte marketing de las grandes firmas y fabricantes, para justificar un modelo de negocio que persigue meter el dedo en la llaga, en los consumidores y, como no, en sus bolsillos. Repasemos algunos elementos que dan cuenta de esta práctica de producción industrial que necesita una tasa mínima de renovación de sus productos, basado en una ideología marcadamente capitalista. El primer producto víctima de la obsolescencia programada es la bombilla. En 1881, Thomas Alva Edison, inventor, científico y empresario estadounidense, desarrolla una bombilla que tenía 1500 horas de vida útil.
En 1924, los principales fabricantes de bombillas de la época creaban el cartel Phoebus, una estrategia de grandes fabricantes como Philips o General Electric para controlar las horas de duración de estas. El comité fijó la duración máxima de estos objetos en 1000 horas. Pretendía controlar la producción mundial de esta mercancía para asegurarse una demanda alta de por vida. El concepto de obsolescencia programada aparece por primera vez en una obra de Bernard London, un comerciante norteamericano que propuso esta técnica para salvar las dificultades de la Gran Depresión de los años 30, incentivando el consumo. El término fue popularizado por primera vez en 1954 por el diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens, durante una charla en una conferencia de publicidad de Minneapolis. En 1955, Harley G. Earl, quien dirigió el jefe de diseño de General Motors, anunció que la duración promedio de la propiedad de automóviles se había reducido de 5 años en 1934 a solo 2. En países como Francia, la obsolescencia programada es un delito, por lo que los fabricantes están sometidos a criterios de durabilidad, por lo cual deben establecer estándares de medición, prueba y verificación. A finales de 2017, Apple se vio inmersa en uno de los mayores escándalos de su historia, después de que se descubriese que tenía la culpa de que los iPhone fuesen más lentos conforme pasa el tiempo. Apple llegó a un acuerdo extrajudicial que permitirá a los usuarios de iPhone recibir un pago único por la pérdida de rendimiento provocada por el uso de las baterías. En 2019, un informe de la Oficina Europea de Medio Ambiente estima que alargando un año la vida de los aparatos electrónicos, se podría reducir la emisión de cerca de 4 millones de toneladas de CO2 al año, una cifra que equivaldría a eliminar 2 millones de coches de las carreteras europeas. A la par de las voces que claman por el desarrollo de nuevas formas de producción alternativa, también surgen movimientos como la Coalición por el Derecho Digital a la Reparación, el cual se centra en la catalogada electrónica de consumo, que incluye smartphones, ordenadores, computadoras portátiles y tabletas. De allí que se exija a los fabricantes de productos electrónicos ofrecer garantías más duraderas o la capacidad de reparar sus dispositivos con facilidad, basados en los principios de reparabilidad y reutilización de otros dispositivos personales. Los entusiastas de esta modalidad precisan que reciclar teléfonos inteligentes y dispositivos podrían significar una forma de reducir la contaminación y las cicatrices a la tierra, asociadas con los procesos de fabricación de obsolescencia programada y sus otras variantes. La alienación de las personas y la alienación social es tan fuerte que las personas no se dan cuenta. Y eso es la alienación, pues en pocas palabras. Es un poco redundante. Pero ustedes no se dan cuenta. Yo ahorita les pregunto, ustedes cuando compran una maleta, ¿qué maleta compran? Cuando compran unos zapatos, ¿qué zapatos compran? Los que más, si quieren calidad, diseño, pero si les dijera que hay zapatos que tienen garantía de por vida, ¿lo comprarían? Con la forma de vida que ha quedado después de la cuarentena, es indudable pensar que la tecnología ha jugado un papel vital, tanto a la hora de mantener puestos de trabajo, como protegiendo e informando sobre el estado de esta pandemia por COVID-19 y sus variantes. Convivir de manera sostenible y contrarrestar la obsolescencia programada también pasa por enfrentar el deseo psicológico del consumidor en ponderar sus pretensiones y aspiraciones dentro del mundo digital, debido a que los dispositivos más recientes suelen promocionarse como brillantes hoy, serán la basura de mañana. Lo que asoma una serie de interrogantes como, ¿realmente están condenados los productos a morir? ¿O simplemente se trata de una estrategia de los fabricantes para alimentar un sistema de consumo ilimitado? Quizás la respuesta dependerá en mayor medida de las exigencias de los usuarios y usuarias, de fomentar una sociedad justa con principios y derechos digitales que alimenten la reparación, reciclaje y reutilización. Aunado a las campañas de reutilización y reparación que comienzan a ganar adeptos dentro de diversos colectivos enfocados en contrarrestar la espiral consumista de la obsolescencia programada, también existen otros entusiastas ganados a la idea de promover la economía circular como una manera de reimaginar y rediseñar colectivamente todas las etapas de la cadena de valor, ya que un cambio sistémico de todos los eslabones puede evitar el sistema lineal dominante y hegemónico, orquestado por las compañías, pero también romper un poco con ese discurso eufemístico donde los consumidores prefieren la llamada última tecnología a valorar un producto más duradero,
Momento de una nueva pausa en Atomon, pero permanezcan con nosotros porque enseguida les invito a viajar en la data. Obsolescencia. Se trata de un modelo de producción capitalista que tiene como objetivo disminuir o limitar la vida útil de máquinas, equipos y tecnologías, motivada no por un mal funcionamiento del mismo, sino bajo el pretexto de contar con un insuficiente desempeño. Dado el desarrollo de nuevos sistemas o tecnologías que ofrecen un rendimiento superior o mejorado, este comportamiento del sistema de mercado incide en un ciclo consumista que impacta económica y psicológicamente en los usuarios, debido a que con la intención de adquirir el último modelo, terminan en una espiral de comprar, usar y tirar. Según la estrategia empleada por el fabricante, la obsolescencia puede ser de 3 tipos: obsolescencia planificada o programada. Cuando al fabricar o crear un bien, se estudia el tiempo óptimo para que el producto deje de funcionar correctamente y necesite reparaciones o su sustitución sin que el consumidor pierda confianza en la marca. Obsolescencia percibida. Crea un producto con una apariencia y más adelante se vende el mismo producto, cambiando solo el diseño del mismo. Obsolescencia de especulación. Cuando el producto se comercializa incompleto o de menores prestaciones a bajo precio, con el propósito de afianzarse en el mercado, ofreciendo con posterioridad el producto mejorado. Avanzamos con más del acontecer tecnocientífico e innovador al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomon, momento de conocer aquellas investigaciones y novedades presentes en el siempre enigmático y fascinante universo y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Contemplado para un escenario de espacio profundo y ahorro de combustible, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, prueba con éxito un motor de detonación rotativa para cohetes. Se trata de un propulsor especial que utiliza ondas de choque para impelerse, producidas por la quema de metano y oxígeno. Al detonar explosiones de forma controlada en un patrón circular, se produce un impulso que es mucho más eficiente al utilizar menos combustible. Según JAXA, el motor de detonación rotativa genera ondas de detonación y ondas de comprensión a frecuencias extremadamente altas, consiguiendo así un empuje mayor, aunado a que el sistema usa menos combustible que los sistemas tradicionales, aunque el mayor desafío de los ingenieros espaciales nipones radica en conseguir que estos funcionen en la práctica, más allá de la teoría, dado que este tipo de cohetes son sometidos a condiciones extremas, tanto para atravesar la atmósfera o su permanencia en el espacio. Preste atención a la siguiente nota, viajeros y viajeras del saber, porque los avances en biotecnología se hacen cada vez más palpables. Y un ejemplo de ello ha sido el histórico trasplante a un humano del riñón de un cerdo genéticamente modificado. Un paso importante dentro de los procedimientos de xenotrasplantes, es decir, el trasplante de células, tejidos u órganos entre especies filogenéticamente diferentes, una práctica clínica que se remonta hace más de 300 años y que en esta oportunidad se hace cada vez más palpable debido a la eliminación de la molécula de azúcar llamada alfa-gal, que generan el rechazo de los órganos de otras especies, sobre todo en los humanos. Una información que parece difícil de creer, pero que representa un paso fundamental para hacer frente a la escasez de órganos en pacientes gravemente enfermos. Los detalles de esta nota interesante se los mostramos de inmediato. Transplantar tejido externo de animal a un individuo humano ha sido uno de los mayores desafíos de la medicina desde el siglo XVII, pero tras los avances de la ciencia y tecnología, un grupo de cirujanos estadounidenses del Centro Médico Langone Health de la Universidad de Nueva York lograron trasplantar un riñón de cerdo a un ser humano de manera exitosa.
Los especialistas unieron el riñón del cerdo a un par de grandes vasos sanguíneos fuera del cuerpo de una paciente con muerte cerebral, conectada a un respirador artificial y con signos de disfunción renal. El riñón filtró los desechos y produjo orina sin provocar rechazo, un hecho significativo, dado que los riñones de cerdo cuentan con un azúcar en sus células, la galactosa alfa-1, 3-galactosa, conocida como alfa-gal, presente en todos los mamíferos, excepto en humanos y otros primates. Durante las 54 horas que realizamos el estudio, el riñón funcionó perfectamente, al igual que, ya sabes, esperarías que un riñón humano de donante vivo funcionara. Creo que preparé el escenario para que se haga más trabajo en los próximos años, pero realmente nos dice que estamos en el camino correcto y que, ya sabes, el éxito está en el futuro cercano y no en cuestión de décadas como lo fue en el pasado. La repercusión de este tipo de procedimiento reviste en que solo en Estados Unidos, más de 90,000 personas están en línea de espera para optar a un trasplante de riñón. Según cifras de las autoridades de salud estadounidense, cada día un total de 12 pacientes mueren mientras esperan por una respuesta, lo que hace que los eventuales trasplantes de cerdo a humano podrían abordar la escasez de órganos. Pero para probar el éxito y masificación de estas intervenciones, es necesario que se solvente uno de los obstáculos presentes, el azúcar en las células de cerdo, lo que causa el rechazo inmediato de los órganos. De allí que este riñón en particular se haya diseñado y editado genéticamente para eliminar ese azúcar y evitar el ataque del sistema inmunológico humano. Y aunque parezca difícil de creer, los avances en biotecnología predicen que la manipulación genética puede romper con las brechas existentes entre las especies, siendo un avance en la búsqueda de alternativas viables para aliviar la escasez de órganos para trasplantes de pacientes gravemente enfermos. La pandemia por el nuevo coronavirus y sus variantes han obligado a gran parte de la humanidad a modificar costumbres de trabajo, las formas de producir y nuestros hábitos de consumo. Sobre todo en este último aspecto, la idea de una transformación en la manera de recurrir a prácticas como el derecho a la reparación o impulsar una estrategia de reutilización de productos a través de nuevos modelos de negocios basados en la economía circular, creando incentivos para que los consumidores compren bienes de segunda mano que surgen como alternativas para frenar esta bola de nieve orquestada por el sistema mundo llamada obsolescencia programada. Al respecto, el catedrático francés Serge Latouche subraya que el sistema está engrasado por una tríada infernal: la publicidad, los bancos y la obsolescencia programada. Y una sociedad así no es sostenible ni deseable. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomum. No olviden seguirnos en nuestras cuentas, en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur, en Twitter como @Atomum Telesur, o si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.